El cómic, evolución del género. En temas anteriores hemos visto la imagen secuenciada, movimiento en la imagen, el cómic y el storyboard, características principales, recursos y género, la esencia del cómic, secuencia de imágenes consecutivas para articular un relato, la permanencia de al menos un personaje estable a lo largo de la serie, introducción, integración del texto en la imagen. Importancia del cómic en la educación. La creación, edición y uso del cómic como medio son actividades de gran interés en el desarrollo de las enseñanzas artísticas, ya que el tebeo, tal y como lo denominamos aquí, posee unas características relevantes que mencionaremos a continuación. Es fácilmente manipulable, es poco costoso, apasiona a los chicos, puede prestarse al recortado de viñetas, a su manipulación, motiva al niño para que salga de lo tradicional, fomenta la creatividad, se adquieren códigos que van a acompañar al niño a lo largo de toda su vida, crea hábitos de lectura, enriquece las posibilidades comunicativas, es vehículo de ejercicios de comprensión lectora, puede utilizarse como centro de interés de un tema. Es fuente de ejercicios que estimulan los métodos de análisis y síntesis. Estimula el desarrollo del pensamiento lógico del alumno. Se puede desarrollar en cualquier nivel y con cualquier tema. Es un instrumento eficaz para la superación de dificultades lectoescritoras. El cómic puede convertirse en un medio movilizador para la organización de debates. Antecedentes. Al hablar de los antecedentes de la historia es inevitable nombrar a los antiguos egipcios, que representaban muchos de sus mitos en dibujos y jeroglíficos, que realizaban sobre hojas de papiro, y también hacían murales en forma de tira, que incluían imagen y texto. Otros ejemplos son las cristaleras del tapiz de Bayeux, las bandas que rodean las columnas romanas conmemorativas como la Trajana o la de Marco Aurelio, los retablos medievales con los que, mediante imágenes, se explicaban al pueblo historias, crímenes y sucesos en general. Los dibujos de las civilizaciones precolombinas, como los códices pintados por los mayas y los aztecas, e incluso las primitivas pinturas rupestres. A estos ejemplos citados se pueden agregar algunas obras pictóricas de Goya, las cuales adquieren un carácter narrativo, pero quizá los antecedentes más cercanos a la historieta sean las aucas y aleluyas, destinadas fundamentalmente a satisfacer las necesidades de instrucción de niños y adolescentes. Estas publicaciones, que comenzaron a editarse en Francia a partir de 1820, se caracterizan por narrar pequeños cuentos y aventuras mediante ilustraciones, aunque a diferencia de la historieta, los textos no se integraban orgánicamente dentro de los dibujos, sino que se adicionaban a modo de explicación complementaria al pie de los grabados. Sin embargo, la historia del cómic se relaciona más directamente con la de la imprenta y la caricatura. La historieta, que nace casi al mismo tiempo que el cine, pronto desarrollará su particular lenguaje icónico y primitivas viñetas, todas del mismo tamaño y con los textos al pie o tímidamente incluidas en el dibujo. Serán sustituidas por viñetas de diferentes tamaños y situación, y sobre todo evolucionarán rápidamente los modos y alcances de los textos. Estos incluirán casi desde el principio en globos o bocadillos. Su particular forma, así como tamaño y dibujo de las letras, constituyen por sí solos todo un modo de expresión independiente. El uso de onomatopeyas escritas con grandes letras, ciertos símbolos ya universalmente aceptados, como una sierra cortando un tronco para indicar sueño o una bombilla que se enciende para explicar que un personaje ha tenido una idea, tienen el alcance comunicativo que difícilmente puede lograr otro medio de expresión. Inicialmente, estas historias tenían carácter cómico, de ahí el nombre comic strip, tira cómica. Nacimiento del cómic. Los cómics surgieron precedidos de una larga tradición de narrativa iconográfica en Europa y por un exuberante desarrollo de la ilustración en el seno de la industria periodística estadounidense de finales del siglo XIX.
Los cómics nacieron en Estados Unidos como consecuencia de la rivalidad de dos grandes rotativos de Nueva York, el Nueva York World, propiedad de Joseph Pulitzer desde 1883, y el Morning Journal, adquirido por William Randolph Hearst en 1895. En un clima de intensa competencia comercial, el World creó en abril de 1893 un suplemento dominical en color en el que publicaron sus creaciones los dibujantes del periódico. Entre estos figura Richard Felton Outcault, quien desde julio de 1895 dio vida a una serie de abigarradas viñetas sin narración secuencial, en las que con intención caricaturesca mostraba estampas infantiles y colectivas del proletario barrio de Hogan Alley, en Nueva York. En esta serie, a través de diversos tanteos, fue tomando cuerpo un protagonista infantil, calvo, orejudo, de aspecto simiesco y vestido con un camisón de dormir de color amarillo, coloración adquirida el 16 de febrero de 1896, que fue bautizado como Yellow Kid, niño amarillo. Aunque en la serie habían aparecido ocasionalmente globos con locuciones escritas, Yellow Kid se expresaba a través de textos escritos en su camisa, en un lenguaje crudo y populachero. Los cómics primitivos, siempre de carácter jocoso, iniciados por Rudolf Dirks en el Morning Journal, se orientaron fundamentalmente hacia los protagonistas infantiles y sus travesuras, Kid Strips, tendencia en la que destacaron los revoltosos niños germanoamericanos de Katzenhammer Kids, en el marco de África tropical. Con la duplicidad de Yellow Kid y con este nuevo episodio se instauró definitivamente en los cómics la supervivencia de los personajes dibujados más allá de la voluntad e incluso de la muerte de sus creadores originales. Una ternura infantil presidió también la creación de Little Tiger, el tigrecito, 1897, el tigrecito dibujado por James G. Swinnerton para el Morning Journal, que iniciaba la estirpe de animales protagonistas. Así empezó a esbozarse siempre en forma de caricatura la tipología de antihéroe social, que tuvo su mejor plasmación en el alto y poco escrupuloso August Muth, obra de Bud Fisher, iniciador de los Daily Strips, tiras diarias, personaje que en 1908 encontraría al pequeño Jeff en un manicomio, con quien se uniría para formar la extraña pareja Muth y Jeff. Sin embargo, en la era de la adolescencia de los cómics, el punto más alto de utilización de la fantasía sin inhibiciones industriales corresponde a la aportación de Winsor McCay. Este inició la explotación del universo onírico con la serie Dreams of the Rarebit Fiend, en la que un personaje que había comido en exceso, Wells Rarebit, tostada cubierta de queso derretido con cerveza, tenía en cada episodio una pesadilla, de la que despertaba en la última viñeta. También tuvo una orientación presurrealista la originalísima serie protagonizada por la gata Crazy Cat, obra de George Harriman, que a modo antinatural aparecía enamorada del ratón Hignard, pero no era correspondida, y en cambio era amada por el perro policía Ophisa B. Pup, a quien ella no quería. Este ciclo de ibérrima fantasía creativa, tanto en la elección de personajes y situaciones como en audacias técnicas y narrativas, entró en declive hacia 1915, debido en parte a la estandarización y conservadurismo industriales impuestos al género
al ser tutelados los cómics por sindicates, distribuidores de material dibujado en los periódicos, los cuales ahorraron así a las empresas periodísticas el mantenimiento de dibujantes propios, si bien renunciando con ello los rotativos al lujo de la exclusiva en este campo. La creación de los sindicates supuso un progreso por cuanto al desvincular el dibujo de cómics de las redacciones de cada periódico dio enorme difusión al género, pero también un retroceso tanto por imponer la estandarización formal y temática como por la abrumadora influencia ejercida sobre los autores y sus productos cuya libertad e independencia artística quedaron seriamente amenazadas. Consecuencia de la actitud estandarizadora fue la codificación e implantación de ciertos géneros como la tira familiar, Family Street, que si bien era de intención satírica, en el fondo era respetuosa con la institución familiar que criticaba. En este ciclo destacaron las series de George McManus, The New Lewis y Bringing Up Father, feliz sátira del inmigrante nuevo rico, The Gumps de Sidney Smith, de Thimbley Theatre, el teatro de Dahl, de Elzie Chrysler Segar, serie en la que en 1929 surgiría Popeye. La existencia de una amplia capa femenina de lectores de cómics determinó también el nacimiento de la Girl Strip, con protagonista femenina, cuya pionera fue Polly and Her Pals, de Cliff Steffreth, guión y dibujo. El periodo que se abre en 1929, la Gran Depresión, y se cierra con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, constituye una edad de oro para el nuevo medio de la expresión, debido en parte a la considerable ampliación temática producida con la intención de la mitología aventurera, lo que conllevó